Y la picadura de insectos a la mayoría de la población, como ustedes saben, no les produce más allá de una reacción cutánea, una pequeña tumefacción con dolor y con calor que bueno, les puede ocurrir a cualquier persona que sea picado. Pero a los pacientes que son alérgicos, la reacción va a ser distinta y pueden aparecer reacciones locales grandes, que son las que tienen más de 10 centímetros de diámetro, o incluso reacciones sistémicas, ¿sí? Y reacciones anafilácticas que son potencialmente mortales. Profe, Se cree que las... Profe. ¿Sí? Perdón, seguimos viendo la diapo 1, seguimos viendo la presentación. ¿Sí? Sí, un clic para ver si pasa. Ahí recién pasó. Ahí recién pasó. No se está presentando, es como que queda como si vos lo estuvieras editando. ¿Y ahí? Presentación con diapositivas. A ver. Apretá F5, profe. F5. ¿Ahí? ¿Y paso? Luego en F5. A ver, ahí dice compartir. Compartir la pantalla completa. Así te deja pasar. Sí, voy a hacer eso. Voy a tu pantalla. Hola, ¿me escuchás, Dani? Sí. Ah, bueno, yo lo hago. No, porque no sé por qué no me aparece. Cuando pongo el Power, ¿Qué no pasó? sé por qué no me aparece compartir ahora. Bueno, yo aprovecho para decirle algo a los chicos por las dudas. No sé si me escuchan. Sí, sí. Ah, bien. El miércoles les mandé un mensaje que el miércoles estaba estipulado a las 7 de la tarde la clase porque era corta, pero como tengo que dar anafilaxia y dermatitis de contacto, la cambié a las 6. ¿Pueden todos? Porque como estaba programada a las 7, por las dudas les pregunto. Sí, yo puedo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Para ti, voy a hacer que venga Esteban, que probablemente... Ah, bueno, me dejó a mí. Bueno, mientras que viene Dani, por las dudas también les comento que subí un montón de Power a la plataforma. ¿Los vieron? Sí, profe, muchas gracias. Ya están casi todos. Sí, están casi todos. Me faltan los de Molina nomás, Sí. que voy a ver si le escribo hoy. Ahí está Dani. Igualmente el examen es a final del segundo cuatrimestre. ¿Sabían eso? No sabía. Buenísimo. Yo pensé que era en septiembre, profe, porque ahí en el campus la última clase sería en septiembre, ¿no? Más o menos. Yo pensé que era después de... Claro, pero me refiero que como es una materia anual, va a ser recién en octubre, noviembre, ponele por ahí, pero no va a ser ahora, por eso se los aclaraba, no es a final de este cuatrimestre. Ah, ok, dale. Bueno, Dani, ¿estamos? ¿Ahí les aparece? Sí. Sí, profe. ¿Y les aparece si avanzo? Sí. ¿Están viendo lo que yo, o sea, ahí moví? Sí. ¿Funciona? Sí, perfecto. ¿Estamos? Bueno,
Bueno, Arranco, lo Nati. dejo con Dani entonces. Yo apago cámara y micrófono. Bueno. Chau, chicos. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Bueno, habíamos hablado de que en la mayoría de la población, cuando lo pica un insecto, se produce una pequeña reacción cutánea con una tumefacción, dolor y calor, pero no pasa a ese punto. En cambio, los pacientes alérgicos a las picaduras de insectos pueden producirse reacciones locales, las reacciones locales grandes, que son las reacciones que miden más de 10 centímetros de diámetro, o pueden producirse reacciones sistémicas, que serían las reacciones que comprometen más allá de un órgano, o las reacciones anafilácticas, que son potencialmente mortales. En general, las que son potencialmente mortales ocurren en los primeros 30-60 minutos de la picadura, por eso muchas veces los pacientes no pueden llegar al sistema de salud, digamos, no pueden acceder al sistema de salud y fallecen antes de la primera atención. La tasa de reacciones sistémicas en Europa, en el último control, fue del 0,3 al 7,5% en adultos, de los pacientes alérgicos, y del 0,15 al 3,4% en los niños. Si nosotros buscamos la clasificación de los insectos, el orden es Hymenopteros, y después tenemos 3 familias: las Apidae, que son las abejas, las Vespidae, que son las avispas, y las Myrmicidae, que son las hormigas. Es importante con respecto a los insectos que, digamos, ellos tienen como un depósito de huevos, que no lo utilizan como un depósito de huevos, sino que es como un arma que está asociado a una glándula de veneno. Y esa glándula de veneno lo usan para paralizar a los animales que apresan. Por eso, bueno, tienen, por ejemplo, las abejas, las avispas, los aguijones. Y solo las hembras pueden picar. Esa glándula de veneno, cuando se inyecta, libera sustancias, como por ejemplo las aminas vasoactivas, como la histamina, dopamina, norepinefrina y quininas, y proteínas que funcionan como alérgenos, como la fosfolipasa y el uronidasa fosfatasa ácida, que son las que van a producir la reacción en el cuerpo. Yo creo que lo importante es de saber, tenemos que saber un poco de cómo pican las abejas, cuáles son las avispas y cuáles son, bueno, las hormigas, que ya es bastante claro, porque muchas veces llega al consultorio, me llegan a mí, también les van a llegar a ustedes como médicos de APS, pacientes que los ha picado un insecto y que uno no sabe qué insecto lo ha picado. A veces lo tienen claro, pero otras veces no. Entonces, las abejas, que son las apis melíferas, digamos, las que están en nuestro medio, pican en general cuando se las provoca o se las pisa. Y tienen con un aguijón que tienen como unas barbas laterales, que cuando pican queda clavado y se desprende del abdomen junto con el resto de las vísceras del insecto. O sea que la abeja, cuando se pica, se va a morir. El saco del veneno tiene unos músculos que en 2 o 3 minutos expulsan 50 microlitros de veneno. O sea que si viene un paciente y les dice que el animal, el insecto que lo picó dejó el aguijón, sí o sí es una abeja. Producen un ardor intenso durante varios minutos, se forma una zona blanca, una gotera eritematosa que dura 2 a 3 horas, y en los pacientes que no son alérgicos tienen eritema, prurito, irritación por 24 horas. O sea que si a una persona que no es alérgica le pica, puede ser que esté 24 horas molesto. Esta vez que la abeja sobrevive en su nido todo el invierno y pican más frecuentemente en general en primavera e inicios de verano. Y la diferencia con la avispa, bueno, pertenece al género de los véspidos, están las véspulas, que son las yellow jackets, el avispón. Estas pican sin provocación, o sea que si uno está sentado cerca pueden ir a picarlo sin que uno los provoque. Y la característica es que no se desprenden de su aguijón. O sea que si vino un insecto, los picó, pero no les dejó clavado el aguijón, lo más probable es que es una avispa. La reacción local es similar o algo menor, y esto es importante porque pueden picar varias veces, hasta 7. Entonces eso hace que la cantidad de veneno en el saco varíe, porque el que le picó la primera vez probablemente le va a inyectar más veneno que el que le picó la vez número 7. Entonces las reacciones son un poco menores. Solo las reinas sobreviven después del invierno y la mayoría de las picaduras ocurren en verano. Las hormigas, hay varias especies, está la hormiga recolectora, la roja, la negra y la pequeña hormiga roja. Ellas también tienen una cantidad de veneno que también es variable, no es constante, depende de la especie, la duración de la picadura, cómo retiras el aguijón y la cantidad de veneno en el cuerpo.
veces hay personas a las cuales los pica la hormiga colorada y se les generan como vesículas que tienen pocas proteínas y muchos alcaloides tóxicos, y hay que, digamos, identificarlo, porque si no uno lo puede confundir con una infección y darle antibióticos y en realidad es una reacción a la picadura de la hormiga. En cuanto a la reactividad cruzada, yo supongo que ustedes vieron algo de esto en las clases anteriores de la electiva. La reactividad cruzada sería, digamos, para decirlo de forma simple, si yo soy alérgico a la avispa y me pica una abeja, por ejemplo, ¿qué posibilidades tengo de hacer una reacción? Y acá, lo que yo quiero que ustedes vean es que esta es la abeja, estas son 3 avispas y esta es una hormiga. Entonces, si a vos te pica una abeja y luego te pica una avispa, es muy poco probable que tengas una reacción. O sea que sos alérgico a la abeja, vas a ser alérgico a la abeja, pero no a las avispas ni a la hormiga. Lo mismo sucede con las avispas. Si sos alérgica a las avispas, no vas a ser alérgica a las abejas y a las hormigas. Pero sí comparten muchas reacciones cruzadas los diferentes tipos de avispas. Esto es para que ustedes sepan, por ejemplo, si un paciente te dice que es alérgico a la abeja, que uno no diga, bueno, entonces sos alérgico a todos los insectos. No. No es lo más frecuente, digamos, que suceda eso. Lo más frecuente es que suceda que son alérgicos o a las abejas, o a las avispas, o a las hormigas. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? Una persona sensibilizada, o sea, una persona alérgica, cuando lo pica un insecto, le inyecta el veneno. Ese veneno se va a unir a la IgE específica que está en la membrana del mastocito, se va a entrecruzar el receptor de alta afinidad de esta IgE y se va a liberar rápidamente mediadores como histamina, leucotrienos, prostaglandinas y factor activador de plaquetas. Todos estos mediadores son los que van a generar la reacción alérgica. Entonces dijimos que había diferentes espectros de reacción que pueden generar las picaduras de los insectos. Lo más común es que se produzca una reacción local, que no requiere tratamiento, dolor agudo, transitorio, una infección localizada, menos de 2 centímetros, regresan en menos de 2 horas, y estos son los pacientes que uno, si están muy sintomáticos, o sea, que si consultan les pueden recomendar que se ponga una compresa fría, que se tome un analgésico o un antihistamínico bioral o una cremita con corticoides para que mejore, digamos, esta infección, pero no requiere más tratamiento que eso. A veces puede aparecer una linfangitis satélite. Y vieron que hay un tiempo para sacar, que te dicen, cuando te pica la abeja, rápido, sácate la aguijón. En realidad, es rápido que la abeja vacía todo el saco de veneno. En 20 a 30 segundos ahí ya perdimos la posibilidad de que no inyecte todo el veneno. Después tenemos los pacientes que tienen una reacción local extensa, ¿sí? Estos pacientes ya son alérgicos. Los de la reacción local lo pueden tener pacientes alérgicos y no alérgicos. La reacción local extensa es cuando se compromete una amplia región anatómica, más de 10 centímetros. Esta reacción persiste 48 horas, o sea que lo picó la abeja en el brazo, o se extiende más de 2 articulaciones. Por ejemplo, le picó la abeja en el antebrazo y va a tener hasta el codo y la muñeca todo inflamado. Y esto lo va a tener inflamado 2 días seguidos. Esta reacción usualmente no es peligrosa, pero puede serlo en la cara y si compromete vía aérea. Por ejemplo, me pasó una vez estar en el hospital, un paciente alérgico lo picó una abeja en el cuello y bueno, no tenía ninguna otra reacción más allá de la piel, pero por el área, digamos, que tenía comprometida, lo dejamos internado en observación, porque puede extenderse y ser peligroso para la vida. Bueno, a este paciente le pusimos corticoides endovenosos, pero bueno, si es muy importante puede requerir corticoides orales. La infección es muy rara, no está indicado antibióticos, y esto es lo que le decía de las picaduras de hormigas, que a veces pueden dar pseudopústulas estériles que duran 1 o 2 días, a estos no hay que dar antibióticos. Con respecto a lo de los antibióticos, les cuento también como para que luego lo recuerden,
también me pasó una vez llegar al hospital y que había una paciente internada con una supuesta celulitis facial. Cuando la voy a ver a la paciente, estaba con, no sé, tenía la clindamicina colgada. Cuando la voy a ver, la paciente era alérgica, le había picado una avispa en la cara mientras andaba con la moto y tenía la reacción. Bueno, esta paciente no necesitaba antibióticos, necesitaba tratamiento con corticoides, con antihistamínicos. No tenía ninguna reacción en otro lugar, digamos, no hizo una reacción sistémica, solamente una reacción local extensa en la cara. Pero bueno, como la celulitis facial tiene indicación de internación, ella estaba internada. Así que bueno, lo importante es diferenciarla, digamos, de una celulitis, que es lo que más se confunde. Después tenemos las reacciones sistémicas. Estas generalmente son rápidas, pero pueden ser retardadas o bifásicas, que ocurren en el 20%. Nosotros, la reacción bifásica, no sé si alguno ya está haciendo alguna práctica, va a ver que nosotros cuando los pacientes ingresan, por ejemplo, al hospital por alguna reacción alérgica sistémica, se van a quedar internados de 8 a 12 horas por la posibilidad de esta reacción bifásica. O sea, ingresan por la reacción sistémica, por la picadura en insectos, o esto también se aplica a otras alergias, a fármacos o algún otro alergeno. Después que se le pasa la reacción, uno no le dice andate a tu casa, sino que se deja internado 8 a 12 horas por las dudas, se vuelve a reactivar esta reacción. Y eso ocurre en el 20%. La verdad es que yo nunca vi una reacción bifásica. Pero siempre por precaución está en todos lados que hay que dejarlo en observación en este periodo. Y hay factores de riesgo que ustedes, digamos, pueden llegar a saber de que, digamos, que nos pueden indicar que este paciente que nosotros estamos viendo con una reacción sistémica puede tener una reacción severa, digamos, que puede evolucionar mal. Como, por ejemplo, un paciente que viene y que te dice que antes tuvo una reacción muy severa previa, tiene más posibilidades de reaccionar mal. Depende de las especies de insectos, habíamos dicho que las abejas eran más peligrosas que las avispas y las hormigas. Pacientes que se presentan sin urticaria y angioedema, esto es importante porque muchas veces pueden venir los pacientes con reacciones alérgicas, y ahí de nuevo digo que no es solamente con los insectos, sino que con otros alergenos también, que al no tener urticaria y angioedema, los médicos no lo piensan, no lo sospechan, entonces se pierde el diagnóstico. Al perderse el diagnóstico, se pierde el tratamiento. Entonces eso hace que estos pacientes tengan una peor evolución porque vos no sabés cómo tratarlo. Entonces probablemente vayas a pifiarle en lo que vayas a seguir haciendo si no estás con el diagnóstico correcto. Pacientes mayores a 45 años o de sexo masculino también es peligroso, si son picaduras secuenciales o múltiples, y si consumen medicaciones como, acá abajo no se ve, pero están los beta-bloqueantes y los IECAS. Los dos se piensan que son de más riesgo, en realidad no es que, bueno, no es que se piensen, son de más riesgo porque la adrenalina, que es el tratamiento de elección, está, digamos, como si fuera que el efecto de la adrenalina está disminuido por esta medicación que estaría bloqueando los receptores que utiliza la adrenalina. Y marcadores de laboratorio, esos marcadores ustedes no lo van a tener disponible en su consultorio, o en una guardia, o en un autito donde estén, así que no los voy a nombrar. La enfermedad cardiovascular preexistente también es un factor de riesgo, porque estos pacientes van a poder responder peor a la injuria, y la mastocitosis también es un factor de riesgo, porque los pacientes también van a tener una liberación muy grande de histamina y van a tener una reacción más severa. Así que esos pacientes nosotros podemos, digamos, inferir cuando llegan que van a tener una reacción más severa que otros pacientes. Esto es lo más importante cuando estamos frente a una reacción anafiláctica. En general yo doy mi clase luego de que Natalia les habla sobre reacción anafiláctica, pero bueno, por una cuestión de organización yo no la podía dar después, así que bueno, la vamos a hacer distinto. Ella va a ahondar bastante el miércoles que viene sobre esto. Lo que es importante que ustedes sepan es que la reacción anafiláctica comprende el desarrollo de hipotensión o afectación de más de un órgano o sistema.
más de un órgano o sistema, vamos a ver cuáles son los órganos o sistemas que se pueden afectar. Mientras más rápido comienzan los síntomas, la reacción es más severa y la muerte en general ocurre por obstrucción de la vía aérea o por el colapso circulatorio. Y acá tenemos los aparatos que se pueden afectar. En la piel vamos a ver a los pacientes que pueden manifestar urticaria, edema, prurito, calor, enrojecimiento. Fíjense que el prurito y el calor también los ponen como síntomas, o sea que si un paciente te dice que siente que le pica el cuerpo, aunque no tenga ninguna manifestación, consideramos que la piel está afectada. En cuanto a lo respiratorio, habla de vía aérea inferior y superior, o sea, fíjense que lo típico, tos, sibilancias, dolor torácico, dificultad para tragar, voz ronca, pero también te pone estornudos, goteos, congestión nasal, picazón, secreción ocular, o sea, bueno, acá agregan los ojos, o sea, tanto los ojos como la nariz o como la vía aérea inferior pueden estar afectadas. Gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, obstrucción intestinal sería algo difícil de ver en general en los pacientes, pero bueno, pacientes que tienen una reacción anafiláctica y que tienen dolor abdominal, vómitos, es sumamente común. Cardiovascular, lo importante de cardiovascular es que vamos a tener el pulso débil, mareos, desmayo, shock, pérdida de conocimiento, o sea, siempre hay hipotensión y taquicardia, digamos, el cuerpo que intenta recuperarse, pero la presión está muy bajita. Y en el sistema neurológico, ansiedad, sensación de muerte inminente, dolor de cabeza. Y en las mujeres podemos tener espantosis. O sea que si tenemos un paciente con afectación de 2 órganos, ya cualquiera sea de estos, o sistemas, o hipotensión más un órgano, tenemos una reacción anafiláctica. Es importante saberlo porque ahí tenemos que tratar al paciente con adrenalina y cambiar totalmente el tratamiento de colgarle una dexametasona con una difenhidramina, que es lo que hacemos con las reacciones alérgicas que no son severas. Con respecto a esto, yo he visto muchos pacientes con reacciones anafilácticas y siempre se duda sobre el uso o no uso de la adrenalina. Entonces uno tiene que tener muy claro de cuál es la indicación. Lo más común es que el paciente venga con urticaria, dolor abdominal y náuseas, y esté hipotenso. O sea, la panza está afectada un montón de veces. La piel, la mayoría de las veces, la parte respiratoria también es muy común. Lo más raro, digamos, es ver sistema neurológico, pero bueno, ansiedad siempre tienen, sensación de muerte, bueno, eso, por ahí no tanto. Pero si viene un paciente con dolor abdominal y vómitos y hipotensión, ustedes por ahí no piensan en una reacción alérgica y hay que considerarlo. Porque este paciente también ustedes cuando lo reciban, ¿alguien dijo algo? Van a empezar a trabajar en un autito o en algún sistema de emergencia y los pueden llamar, porque un paciente empezó con, se siente mal, está mareado, le duele la panza, vomita, es un motivo de consulta común que pueden tener en un sistema de emergencia médica. En cuanto al tratamiento, ante signos tempranos de reacción anafiláctica hay que hacer la adrenalina, que se hace una inyección intramuscular, siempre se pone en la cara anterolateral del muslo, recuerden eso, que es intramuscular, no es endovenoso. Se hace una solución de 1 en 1000 y se aplican, para que ustedes tengan más o menos claro, son 0,5 miligramos en un adulto y 0,3 miligramos en niños. Y transportar al paciente a la sala de emergencias. Fíjense que ponen transportar al paciente a la sala de emergencias luego de que se le aplicó la adrenalina. O sea, ustedes no agarran y llevan al paciente a la sala de emergencia y luego le aplican la adrenalina, sino que se la aplican en el lugar ante los signos tempranos de reacción anafiláctica. Ojo que no son contraindicaciones, enfermedad cardiovascular preexistente, hipertensión o uso de beta bloqueante. O sea, ustedes llegan al domicilio y el paciente está hipotenso, taquicárdico, sudoroso con la urticaria, y te dice, no, pero yo soy hipertenso, no, yo tengo problemas del corazón, no dejan de aplicarle la adrenalina, se la ponen igual.
Cuando hay un retraso en la aplicación de la adrenalina, las reacciones se hacen más severas y aumenta el riesgo de muerte. Si los síntomas persisten, ¿sí? Perdón, pero no lo entendí lo de si el paciente es hipertenso, ¿qué hacemos? Es que se me cortó justo. Igual. O sea, no es una contraindicación que sea hipertenso, que tenga problemas del corazón, que haya hecho una arritmia, que tenga un infarto previo. O sea, el tratamiento se hace igual. Ah, bueno, gracias. No hay ningún otro tratamiento alternativo que pueda salvarle la vida al paciente. Bueno, gracias, profe. De la adrenalina, porque si ustedes le cuelgan una dexametasona con una difenhidramina, la reacción no va a disminuir, digamos. Lo que necesitan es la adrenalina. Entonces, no tengan miedo de colocarla cuando obviamente se tiene que usar. Si usted viene un paciente que tiene una urticaria y le pone la adrenalina, bueno, no está indicado, digamos, está mal. Pero si tiene una reacción anafiláctica, la tienen que usar. Por eso tienen que tener bien en claro cuándo es una reacción anafiláctica. Y eso es muy importante yo creo que para los estudiantes y para los chicos que recién arrancan como médicos, porque es algo común de ver, no es tan raro. Y es algo con lo que se encuentran digamos, cuando son chicos, digamos, no es que les pasa a los médicos entrenados de muchos años, les pasa también, pero muchas veces a los chicos que recién arrancan en las guardias. Y bueno, esto de que se puede repetir a los 5 o 15 minutos, la verdad que yo he repetido en un montón de oportunidades adrenalina en 2 o 3 dosis. Por ahí le ponemos 0,3 miligramos, yo hago adultos, 0,3 miligramos, esperamos, no se les pasa, le pones 0,5 y después le pones los 0,2 que te quedan, digamos. Pero muchos pacientes que he tenido que ponerle más de una dosis de adrenalina para que mejore la presión arterial. Bueno, por ejemplo, esto acá no se utiliza, pero es de la guía estadounidense. Los niños con urticaria no tienen indicación de adrenalina. En los adultos con urticaria únicamente se puede usar adrenalina, pero no estaría indicado, digamos, no sería el tratamiento de elección, menos en un paciente con factores de riesgo. Aparte, como tratamiento coadyuvante, podríamos decir, se utilizan los antihistamínicos, tanto en el tratamiento de la urticaria, bueno, como decía, como adyuvante de la adrenalina. Los corticoides son utilizados frecuentemente, pero hay baja evidencia de que puedan generar mejoría en estos pacientes. Si hay compromiso respiratorio, tenemos que suplementar oxígeno y poner salbutamol. O sea, si un paciente tiene vómito y diarrea, no le van a poner oxígeno, pero si el paciente tiene disnea, tos, hipoventila, ven que baja la saturación, le tienen que poner oxígeno y beta 2. Y lo más importante, estos pacientes prácticamente todos están hipotensos, van a ponerle solución salina, o sea, el fisio normal que utilizamos en las guardias normalmente es 1 a 2 litros en una hora. Es el tratamiento que hacemos siempre como para los pacientes que tienen compromiso cardiovascular. Y la observación, como les decía, luego resuelto el cuadro clínico. Todos los pacientes que ustedes vean que tienen una reacción sistémica tienen que ser derivados a un alergista. Si ustedes ven un paciente que tiene una reacción local extensa, sin reacción sistémica, no es necesario que se realice estudios a menos que la exposición sea frecuente o inevitable. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el tratamiento con inmunoterapia, que es lo que vamos a hacer los alergistas, no está indicado siempre en la reacción local extensa. Pero si ustedes tienen un apicultor, cada vez que lo pica una abeja, va a buscar la miel, lo pica una abeja y es una reacción local extensa, probablemente se hagan estudios y haga tratamiento para no sufrir eso en cada exposición laboral. Por eso te habla de que la exposición sea frecuente o inevitable. ¿Qué es lo que vamos a hacer los alergistas? Le vamos a hacer test cutáneos. Bueno, yo creo que ustedes ya deben haber dado en la electiva, que es la intradermoreacción, el PRIC, y laboratorios, test in vitro y que específica en sangre. Hay extractos disponibles de la abeja, de la avispa y de la hormiga. Podemos pedir en sangre para ver la IG específica. Y la hormiga, bueno, cuerpo entero. Eso es importante para ustedes.
Sí tienen que saber que no hay test que predigan severidad, o sea que no puedo saber si la reacción que va a tener el paciente va a ser más severa o menos por ninguna prueba. Y detectar todas las potenciales sensibilizaciones, usar todos los efectos disponibles. Porque hay posibilidades de futuras reacciones a otros venenos a los cuales están sensibilizados previamente. Esto, fíjense que habíamos visto que las reacciones cruzadas entre diferentes especies eran raras, avispa, abeja y hormigas, pero dentro de la misma especie eran comunes. Pero también hay pacientes que están sensibilizados previamente y que nosotros, si no le hicimos la prueba, puede generar una reacción. Entonces, para todo lo que hay disponible, hay que hacerle la prueba. Y esto de que hablaba que el grado de sensibilidad en la piel no predice la severidad de la reacción próxima, de que pueda generar una reacción próxima sistémica. ¿Esto qué significa? Que si yo le hago una prueba y le hace una ronchita, vieron que las pruebas, lo que uno mide es si se hace una bond, digamos, en la piel. Si hace una bond gigante, no va a ser que la reacción del paciente va a ser mucho más severa de que la que haga una bond de 4 milímetros, que sería el corte. Digamos, como que el grado de sensibilidad no me va a predecir la severidad de la reacción. Esto también, ¿por qué me sirve? Porque yo no le puedo decir al paciente, vos reaccionaste un montón, entonces seguro que vas a tener una reacción sistémica con riesgo de vida. O vos reaccionaste poquito, seguro que no lo vas a tener. No, puede suceder que reaccione poco justo y que vaya a tener una reacción severa. Nosotros, si tenemos un paciente que le hicimos la prueba cutánea y te da negativa, y la historia sugestiva, antes de descartar de hacer tratamiento, tenemos que repetirlo. Especialmente si el paciente tuvo compromiso de la vía aérea o hipotensión. Y a veces nos dan falsos negativos, entonces tenemos que repetir la prueba en 6 semanas. Y también para generar más inconvenientes puede haber pacientes que tengan todas las pruebas cutáneas negativas, o sea, vos se lo hiciste una vez, se lo hiciste 2 veces, se lo repetiste en 6 semanas, y en otra picadura hago una reacción sistémica. Así que, como en la alergia yo siempre digo es todo gris, puede pasar. El tratamiento que nosotros le damos a los pacientes, o sea que nosotros tenemos 2 tratamientos que podemos hacer con el paciente. La inmunoterapia, como alergista, la inmunoterapia, que serían las vacunas para generar que los pacientes, cuando lo pique otra vez el insecto, no haga una reacción, y la adrenalina que se hace para cuando lo pica. Entonces, si vos empezás con inmunoterapia, que serían las vacunas, te da una protección completa en el 77-84% de los casos para las abejas melíferas y 91-96% para los venenos de vestidos. O sea, vos tuviste una reacción que puso en riesgo tu vida, tuviste que llegar al hospital, al sanatorio, con compromiso, te tuvieron que poner adrenalina, te quedaste internado. Entonces decidís que vas a empezar vacunas porque te puede volver a picar un insecto y puedes tener una reacción severa y con compromiso de vida. Entonces vos decís, bueno, empiezo la inmunoterapia. ¿Qué porcentaje, digamos, qué tan segura es? Bueno, en el 77-84% de los casos para la abeja están protegidos. Fíjense que mucho más para los vestidos, que son las avispas. Pero la frecuencia de eventos adversos sistémicos durante la inmunoterapia va entre el 8 al 20% de los grandes estudios multicéntricos. En general, cuando nosotros hacemos vacunas, estamos bastante tranquilos, por así decirlo, porque los eventos adversos sistémicos son más o menos del 0,3% de los pacientes. Por ejemplo, si hacemos inmunoterapia o vacuna para las alergias respiratorias. O sea que las posibilidades de que un paciente que está haciendo vacunas para una rinitis o un asma alérgico es baja. Pero fíjense que el número de 8 a 20% es bastante alto. Entonces, uno tiene que estar seguro cuando indicarlo y valorar, digamos, el riesgo-beneficio. Porque es de las inmunoterapias, junto con los alimentos, una de las más peligrosas, digamos. Pero en un paciente que tiene indicación, le salva la vida. Entonces tenemos indicación de dar inmunoterapia en todos los pacientes que han tenido reacciones sistémicas con la prueba cutánea o IG específica positiva.
hagamos un contraste. Estos pacientes tienen un riesgo de anafilaxia del 60%, o sea, si vos hiciste una reacción sistémica previa y luego se hicieron pruebas y se dio que eran positivos, o sea, este paciente es alérgico, si lo pica otra vez, una abeja tiene un riesgo de anafilaxia del 60%, y es alto. Adultos, solo con reacción cutánea no hay consenso. O sea, un adulto que lo picó una abeja y es una urticaria, no hay consenso. Algunos dicen que hay que hacer inmunoterapia y otros que no. Nosotros en general no lo hacemos. Y si son niños menores de 16, no es indicada. En el tema de la alergia a la picadura de hormiga, en niños que tengan solamente urticaria, se puede pensar si viven en áreas con mucha exposición. Si vos tenés un niño que cada vez que lo pica una hormiga hace toda una urticaria y vive en el campo, y bueno, a este niño vas a tener que evaluar riesgo en el sitio, vas a acordar con los padres si les parece o no hacer una inmunoterapia. No es necesario en la reacción local extensa, como yo había hablado antes de que si tenés un apicultor que tiene reacciones locales extensas, porque tienen, fíjense, un riesgo de reacción sistémica bajo, del 4 al 10% solamente de los que le picó una vez y hizo una reacción local extensa de hacer una anafilaxia. Pero si vos lo haces, baja el tamaño y la duración de la concha. Cuando vos tenés un paciente que está con inmunoterapia, baja a menos del 5% el riesgo de nueva reacción sistémica. Y si la tienes, porque puede suceder que la tengas, la reacción es menor. El tiempo de duración es también algo controversial en las picaduras de insectos. Se habla de que hay que hacerlo durante 3 a 5 años. El 80 al 90% de los pacientes que lo hacen de 3 a 5 años no tienen reacción sistémica futura. En los niños con 3 años serían suficientes. Pero bueno, en algunos casos hay que hacerlo durante un tiempo más prolongado. ¿Qué pasa? Si hay pacientes que tuvieron una anafilaxia severa con shock o pérdida de conocimiento, el riesgo de repetir una reacción sistémica luego de la inmunoterapia, o sea, vos hace 5 años y la dejás. Pero si estos pacientes que han tenido una reacción muy severa, se piensa que hay que continuar indefinidamente. Pero el beneficio es poco claro. Digamos, estos pacientes son, la verdad que, demasiado difíciles porque, digamos, mantener una inmunoterapia durante toda la vida no es algo simple, pero bueno, si han tenido una reacción muy severa, uno se lo puede plantear. Y el riesgo bajo, los pacientes, o sea, ¿qué pacientes son de bajo riesgo de comprometer la vida, digamos? Los que han tenido reacciones locales extensas, los que tienen reacción estrictamente cutánea, los que están recibiendo inmunoterapia o los que completaron más de 5 años de inmunoterapia. O sea, estos pacientes deberían estar protegidos si ya cumplieron 5 años de inmunoterapia, si están recibiendo la inmunoterapia y si solo tienen reacciones locales extensas o una urticaria. Entonces, la decisión de llevar el autoinyector debe ser individual. Hay algunos pacientes que quieren llevar autoinyector y otros no. Cuando hablo de autoinyector, hablo de la adrenalina. A ver si... No. Bueno, ahí, porque no se los aclaré antes. Cuando ustedes ven a un paciente que ha tenido una reacción severa sistémica, la idea es que se vaya a su casa con un autoinyector de adrenalina. Bueno, no lo van a hacer ustedes, lo vamos a hacer nosotros. Porque como el riesgo de reacción sistémica severa es muy alta, entonces los pacientes, si son picados nuevamente por un insecto, tienen que en su casa, antes de llamar al sistema de emergencia médica, aplicarse la adrenalina. Eso sería parte del tratamiento. Entonces, esos pacientes tienen que ser evaluados sí o sí por un alergista, porque nosotros vamos a indicar eso. Después, estos que tienen bajo riesgo, bueno, hay que decidirlos con ellos. Y con respecto, para terminar, a la reacción tóxica, que no hay que confundir con una reacción alérgica, son a partir de las 50 picaduras. Ustedes no van a tener problema en diferenciar esto, porque no es lo mismo que te pique una abeja o una avispa a 50 abejas, 50 avispas. Se habla de que la dosis letal en niños es de 100 picaduras y en adultos de 500 picaduras.
y lo que va a producir el veneno es un daño tisular en la piel, en el músculo, en el hígado, en el cerebro, hemólisis, como rompe el músculo y rompe los glóbulos rojos, hace hemólisis, macroabdomiólisis, el riñón se va a afectar con una insuficiencia renal, y por fallo hepático va a haber deficiencia de los factores de coagulación. Estos pacientes tienen altas posibilidades de morir y si no, bueno, se tienen que recuperar, pero bueno, con sostén, digamos, no hay tratamiento específico para la reacción tóxica. Así que bueno, a modo de conclusión, todos los pacientes tienen que llevar un autoinyector cuando esté indicado y recibir educación. Y por eso, bueno, tenemos que derivar al alergista en forma oportuna y temprana para estudio y tratamiento. No dejen de consultar en el caso de que vean pacientes con reacciones severas, porque, bueno, pueden tener ustedes un papel muy importante para poder evitar una reacción mortal posterior. Así que, bueno, hasta aquí llegamos. Bien. Ahí dejé de compartir, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran saber? ¿Alguno vio alguna vez algún paciente con una reacción anafiláctica por picadura de insecto o por algo? Yo no. No, yo no. Bueno. Bueno, ya las verán en el futuro, entonces. Creo que lo más importante es eso que les recalqué, digamos. A ver que ustedes pueden influir en el futuro del paciente y en que no les suceda nuevamente, porque la verdad que es una situación poco agradable y poco segura para la vida. Así que bueno, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, me la dice, y si no, damos por terminada la clase. Yo en cuanto a, bueno, estos tres insectos, abejas, avispas y hormigas, son los más potencialmente alergenos. ¿Hay alguna otra a considerar? ¿O jerárquicamente es tanta la diferencia entre estos tres y el resto que no hace falta? Mira, estos son los que producen alergias más frecuentemente, digamos. Entonces son los más estudiados. Cualquier insecto que te pique te puede, digamos, introducir una proteína en el cuerpo y generar una reacción. Por ejemplo, el otro día en el consultorio me llegó un paciente que me dice que lo pican estos como mosquitos, vieron que hay ahora como unos mosquitos más alargados que no son los mosquitos comunes ni los pequeños. Bueno, él igual tuvo urticaria solamente, pero bueno, tenía reacción con la picadura de esos insectos. Bueno, no hay extractos, no hay para hacerle pruebas a él y tampoco para hacerle inmunoterapia, pero bueno, él tuvo una reacción por eso. Estos son los más relevantes y la abeja es la más peligrosa de todas, pero cualquier insecto puede generarte una reacción alérgica. Cualquier proteína que esté en contacto con el cuerpo puede generar reacciones alérgicas. No sé si contesté tu pregunta. Sí, clarísimo. Y en cuanto a la inmunoterapia, que se puede llegar a extender durante 5 años, ¿con qué frecuencia se hacen las administraciones? ¿Cómo? ¿Qué tipo? ¿Con qué frecuencia se aplica una vacuna en el caso de estas inmunoterapias prolongadas? Mira, en general las vacunas, la inmunoterapia siempre se hace subcutánea, digamos, tiene mayor efectividad y se hace una vez por semana. Y por ahí a los 2 años, 3, uno lo puede espaciar y hacer cada 10 días. Pero todavía no se ha logrado disminuir el intervalo de dosis. O sea, como que el cuerpo necesita un contacto bastante constante con el alergeno, porque lo que hace la inmunoterapia es generar tolerancia, o sea, que el cuerpo reconozca esa proteína y que no genere una respuesta. Entonces, si se da menos frecuentemente que una vez por semana o cada 10 días, el cuerpo deja de estar en contacto
y pierde la efectividad. Lo mismo sucede con la inmunoterapia que uno hace para la rinitis o el asma. Que necesita hacerlo sí o sí, una vez por semana cada 10 días, porque si no el cuerpo vuelve a generar reacción contra los ácaros, los pólenes, o los hongos, lo que sea que le estemos dando al paciente. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Profe, yo quería saber, ¿cómo haces para darte cuenta, por ejemplo, si vas a un domicilio que un paciente está teniendo una reacción alérgica solo por vómitos y náuseas? ¿Cómo te haces para darte cuenta si no tiene urticaria ni ningún síntoma por ahí típico de la alergia? Si solo tiene vómito y dolor de panza, por ejemplo, no va a ser una reacción sistémica, entonces no va a tener mayor riesgo para la vida. O sea, vos acordate que tiene que tener 2 órganos. Y igual, en general tienen el antecedente de algo, o sea, con el tema de los insectos no es tan difícil porque en general la gente se da cuenta que lo picó algo, porque no es una cosa como me picó un mosquito, o sea, después te picó una abeja, te picó una avispa, vos te diste cuenta porque te duele, o sea, tenés dolor y tenés molestia, y probablemente tengas una reacción local en donde te hizo. Entonces, si vos llegas a un domicilio y el paciente te dice, me picó una avispa, te muestra que tiene la roncha y tiene vómitos, diarrea, bueno, es un solo órgano, entonces no sería nada, pero si también tiene toda una urticaria, te das cuenta. Y si tiene dificultad para respirar, también te vas a dar cuenta. Pero tenés que estar muy atento en el sentido de que si no tiene reacción en piel, por ahí nos olvidamos de pensarlo. Con el tema de los insectos es como más fácil. Por ahí es más difícil con la alergia alimentaria, darte cuenta cuando tiene una reacción sistémica, digamos. Porque todos comieron o tomaron algo en algún momento antes de que le aparezca una reacción. Entonces, como que, también es más fácil darte cuenta con un medicamento. Mira, me tomé un diclofenac y a la media hora empecé con estos síntomas. Pero es como que te va a quedar descolocado. ¿Por qué va a tener dificultad respiratoria y dolor de panza? No pega. Si tiene un cálculo biliar, no tiene por qué darte el compromiso respiratorio. O sea, como que algo te va a hacer ruido. No sé si me expliqué. Listo. Sí, gracias, profe, ya entendí. Yo tengo una pregunta. Tengo una amiga que dice que si le pica una avispa desde el tórax para arriba le da alergia, si no, no sería sí o sí. Sí. Tendría que quedar igual donde te pique. Mira, la realidad es que la alergia es gris. Que sea del tórax para arriba. O sea, habría que ver qué reacción le da, en primer lugar. O sea, qué es lo que ella dice que le dé alergia. ¿Qué le produce? Dice que se le cierra el pecho, o sea, como que empieza a tener disnea. Pero es lo mismo que te pique el pie, que te pique el brazo, el hombro. Para mí debería ser lo mismo. O sea, debería ser lo mismo que te pique la pierna o el brazo. Si vos te estás inyectando la misma cantidad de veneno, va a llegar al cuerpo de la misma forma. Pero también puede ser que por cercanía los mediadores produzcan. Yo te diría que si ella tiene disnea, si le pica, aunque sea del tórax para arriba, yo le daría relevancia. O sea, no diría esto, no lo descartaría. ¿Entendés? Sí, o sea, sí, no sí. diría no, es imposible. No diría que es imposible, pero sí. Es raro. Claro. Lo más habitual es que si te inyectan una proteína, aunque te la inyecten en el pecho o te la inyecten en la pierna, produzcas una reacción igual. Pero muchas veces nosotros vemos reacciones que depende de la cantidad de veneno que te inyectan, depende de cuán profundo fue la picadura, como también pasa con los alimentos. Por ahí vos sos alérgico a un alimento y si el alimento está cocinado, no te produce reacción, y si está crudo sí. Por ejemplo, hay alimentos que te producen reacción solo si hiciste ejercicio después, y si no hiciste ejercicio no hiciste la reacción. Es como que hay un montón de cofactores que hacen que uno tenga o no